Rodrigo por las palabras de saludo, de presentación. Nosotros realmente estamos agradecidos también, porque desde esos comienzos, ya hace unos años, en que el Señor, en su providencia, nos ha puesto en relación con ustedes, ha creado un vínculo, ha creado una relación realmente, un amor cristiano, un vínculo espiritual, una amistad. Y nosotros nos sentimos muy agradecidos, algo que con el tiempo incluso se ha ido aumentando, se ha ido fortaleciendo, y no es algo solamente que pongamos nosotros. El Señor ha puesto en nuestro interior, tanto en el de ustedes como en el nuestro, el de nuestra iglesia, el poder tener ese amor cristiano unos por los otros y realmente mirar por los mismos fines, tener esos mismos pensamientos, tener los mismos sentimientos, y eso realmente es gratificante y edificante. Quiere el Señor fortalecernos, tanto a ustedes como nosotros allí en Tenerife, en estas cosas, que sabemos que el Señor ha sido en su providencia y en su propósito que podamos tener esta relación. Muchas gracias por que me permitan estar aquí, tanto hoy como el próximo domingo, y tener estas exposiciones. Y quiera el Señor bendecir su palabra. Antes la presentación fue un poquito más rápida para tener tiempo, así que ahora transmito sinceramente el saludo de nuestra iglesia, de los hermanos. Muchos hermanos nos decían, saluda de nuestra parte, así que saludo en nombre de muchos. Los pastores me decían que trajese el saludo de parte de ellos también, y especialmente también los padres de Damaris, pues nos recordaban que les transmitiésemos su gratitud, la gratitud de ellos, la nuestra, porque sabemos que ustedes han orado continuamente, y cada vez que nos vemos preguntan, ¿cómo está tu madre? ¿Cómo está tu padre? ¿Cómo está? Y ellos lo agradecen, son conscientes de que ustedes se han preocupado continuamente por su condición, por su estado de salud, y les transmiten estas palabras de gratitud por medio de nosotros ahora. Hermanos, vamos a leer ahora el Salmo 23 y vamos a leerlo completo. Son 6 versículos. Yo creo que cualquiera de nosotros sería capaz de recitarlo de memoria. Es uno de los salmos importantes, vamos a decirlo, todo es importante, toda la palabra de Dios es importante, toda es clara, toda tiene un propósito. Pero este es uno de los salmos que calan hondo en la cabeza, en los sentimientos. Y estoy seguro que todos nosotros seríamos capaces de recitarlo de memoria. Pero vamos a leerlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a presentarnos nuevamente en oración, a encomendarnos a Dios ante la exposición de su palabra. Señor y Dios nuestro, Dios del cielo y de la tierra, Dios que muestras tu misericordia para con tu pueblo, que has querido exponernos, Señor, ante tu palabra, y nos traes en este día, Señor, ante tu presencia para que te adoremos. Queremos, Señor, agradarte con corazones sinceros que se humillan delante de ti, y por eso, Señor, clamamos que tú tengas misericordia de nosotros, que aún en nuestras debilidades y pecados nosotros podamos agradarte. Disponnos, Señor, para escuchar tu palabra. Disponnos, Señor, para que ésta traiga bien y edificación sobre nosotros. Que tú, Señor, nos hables por medio de ella. Bendícela, Señor, en tus corazones, en nuestros corazones, y edifica tu pueblo en este día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos considerando el Salmo 23 y en esta mañana consideramos el versículo 2. No lo he terminado. Todavía se pueden decir más cosas. Y vamos a continuar con esta declaración del salmista, de David. Esto es un salmo de David. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Vamos a continuar lo que antes hablamos, retomando el final de ese sermón más corto, para penetrar ahora en la otra parte. Antes citamos varios textos. Uno de ellos fue Filipenses 2:12. Recuerden que al final lo mencionamos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y lo hicimos haciendo hincapié en el trabajo que está en nuestras manos para avanzar en la santificación. El reposo del alma, está en ese estado. La santificación a la que Cristo nos lleva por medio de su palabra. Insistimos, y mucho, de no caer en el error de esperar estar en una condición o posición de paz continua. Esa es la primera impresión del Salmo. Eso es lo que se transmite así de entrada, y es lo que primeramente se parece percibir. Estar en un estado de felicidad y de tranquilidad que nunca se acaba. Algo plácido, algo dulce. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa sensación de que parece que el Salmo nos transmite solamente eso. La vida cristiana como que tiene que ser algo feliz, en que nunca pasa nada. Para algunos, incluso libres de todo tipo de mal. Pero hermanos, entonces cuando esto no es así, y nunca lo es, entonces nos frustramos y nos lamentamos a causa de todas esas cosas que nos pueden suceder, o nos frustramos y lamentamos de lo que vemos en nosotros, vemos en nuestro interior, y que incluso hace que sintamos desprecio por nosotros mismos. Ahí también nos olvidamos que el gran Redentor dijo: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Y llegamos a olvidar eso. Un creyente puede llegar a olvidar esas palabras, porque la realidad de su vida espiritual es mucho más complicada de lo que pensaba que era. Si el esfuerzo es necesario en la santificación, como decía el mensaje anterior del año pasado, y como mencioné antes recordando y recalqué, si el esfuerzo es necesario en la santificación, lo es porque hay pecado con el que hay que lidiar, pero pecado por el que Cristo dio su vida, para que nosotros vivamos en el reposo que da al alma, la obediencia a la palabra de Dios. Ahí es donde está el reposo. La fe y la obediencia nos llevan a la confianza, una confianza en aquel que vela por nuestras almas, el buen pastor, que dispone todo para nuestro bien espiritual. Nos conduce, nos guía, nos lleva hasta ahí. Pero repito, un bien espiritual que está en el esfuerzo, en la lucha, en la mortificación de los pecados. El reposo que hallamos en esas aguas a las que somos llevados por Cristo está en el esfuerzo por la santificación. Cuando Cristo se manifieste, que es nuestra esperanza, algo que nosotros esperamos cuando estemos en su presencia, cuando Cristo se manifieste, entonces la salvación alcanzará su culminación. En el cielo no será necesario el esfuerzo. No será necesario la búsqueda de Dios, porque Él estará junto a nosotros. Nosotros estaremos junto a Él. Estaremos delante de su trono. Pero desde que Cristo se manifestó a nosotros para salvarnos, desde ese momento estamos en un avance continuo, un avance que no cesa en ese proceso de santificación, en el cual hemos de trabajar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ánimo, con todo nuestro ímpetu. Es una ocupación que nunca termina, como un trabajo del que nunca te jubilas. Algunos ya estamos pensando en cuánto nos queda. La santificación es un trabajo del que nunca nos vamos a jubilar. Nunca vamos a coger excedencias. ¿Y saben en base a qué es que Pablo les exhorta a ocuparse en su salvación? Pues en base a considerar la obra de Cristo. En los versículos del 5 al 11 encontramos algo sobre esto, en el texto de Filipenses, cuando ahí les dice a los filipenses: por tanto,
Por tanto, les dice, miren lo que Cristo hizo por ustedes. Observen, deténganse a pensar lo que Cristo hizo por ustedes, teniendo en cuenta la obra de Cristo, teniendo en cuenta su amor por ustedes, sus cuidados, su sustento. ¿No han ustedes entonces de trabajar con todo ánimo para avanzar en donde han sido puestos por su gracia y su providencia? Miren ahí una vez más el equilibrio del que estábamos hablando antes, entre la obra de Dios y la obra del creyente en la santificación. Dice el versículo 13, porque Dios, fíjense, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. El creyente ha de esforzarse en esto y realmente puede hacerlo porque Dios es el que produce en él ese ánimo para esforzarse, para que trabaje por ahí. Miren el versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios obra la salvación antes que nosotros tengamos conciencia de ella, y la sigue realizando aun cuando nosotros somos incapaces de velar por nosotros mismos, porque nuestros pecados suelen ser inquebrantables, infranqueables para nuestras fuerzas. Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es algo que Él ha comenzado y su voluntad no cambia. En su voluntad no escasean las fuerzas. Dios obra en nosotros porque nos ha salvado. Miren otro texto más, Romanos 8, capítulo 8, versículo 13. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, la obra del Espíritu y la lucha contra la carne en un perfecto equilibrio y armonía. No es ni solo uno ni solo el otro. Dios quiso establecerlo así en esto de la santificación, y así hemos de asumirlo nosotros. Hermano, no se lo dejes todo a Dios evitando tu empeño. No porque Él no pueda. Dios es poderoso para salvar. Cristo vino a morir por los pecados y tiene poder para salvar. No es porque Él no pueda, sino porque Él lo ha establecido así y ha querido que tú y que yo nos esforcemos en nuestra salvación para ser perfeccionados en ella. Por ahí las palabras de Pablo a Timoteo también, en la primera carta, capítulo 6, versículos 11 y 12. Timoteo, la primera carta, capítulo 6, versículos 11 y 12. Fíjense estos mandatos que dice ahí el apóstol. Dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Síguelo. Después le dice, pelea la buena batalla de la fe. Peléala. Le dice, echa mano de la vida eterna. Está en el creyente echar mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. O 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hasta aquí, y como una continuación de lo que vimos antes, hemos observado en estos textos principalmente que el creyente debe ocuparse en la santificación. Ahora, por otros textos, vamos a ver cómo esta santificación proviene del Dios Trino. Y como decía Martin Lloyd-Jones, él dijo, no hay nada tan edificante como la comprensión de que las tres personas de la Trinidad han intervenido para que un ser insignificante como yo sea rescatado, redimido y hecho perfecto para poder estar delante del trono en el día del juicio de Dios. Que el Padre
hermanos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hayan actuado para mi restauración, para tu restauración. Recurrí antes y en primer lugar al mensaje del Salmo, porque en la enseñanza del agua, junto a la cual somos pastoreados, se encierra además un simbolismo bíblico, y gran parte de este salmo es simbólico, del Salmo 23. En el mensaje bíblico, el agua suele representar bendición, suele representar refrigerio espiritual, que es el que se obtiene por medio de la palabra de Dios cuando el Espíritu la abre y la aplica a nuestro interior. Miren la fe, miren la fe. Sí, es por medio de la palabra de Dios, pero es el Espíritu el que ilumina el entendimiento para comprender esas verdades de la palabra de Dios que llevan a la fe. La comprensión del agua, según el versículo 2, va por aquí. Piensen por qué tantos no llegan a creer conociendo la Biblia en detalle, conociendo mucho de la Biblia. Pasan de refilón por los delicados pastos, pasan como de lejos por las aguas tranquilas, como si las observaran de lejos, pero no obtienen descanso ni reposo, porque el conocimiento experimental viene dado por el Espíritu de Dios. Y de nada sirve saber un montón del contenido de la Biblia. Para ellos es un libro más del que saben muchas cosas. ¿Cuántos teólogos tendrán que dar cuenta de sus pecados? Y ya no habrá remedio para su mal. Ningún remedio. Y ellos pensaban que el conocimiento que tenían era suficiente. Y sabían mucho, mucho más. Podríamos decir, algunos teólogos saben más que cualquiera de nosotros, creyentes que adoramos a Dios, que leemos la Biblia. Pero todo ese conocimiento no les va a servir para nada. Porque en su estudio profundo de la verdad de Dios, en ningún momento intervino el Espíritu para mostrarles el camino de la salvación. Sí, supieron de Cristo como Salvador, tuvieron conocimiento de los medios de gracia, pero la salvación permaneció cerrada para ellos, porque no estaba en sus manos, sino en las manos de Dios. ¿Cuántos hemos conocido que han pasado así entre nosotros? Yo no lo puedo decir con exactitud aquí en esta iglesia, pero entre nosotros allá en Tenerife, durante muchos años han pasado muchas personas. Quizás alguno todavía esté entre nosotros. Leen, conocen, atienden las predicaciones, saben muchas cosas, pero no conocen a Cristo. Solo tienen un conocimiento intelectual. Ciertamente esta obra se suele designar al Espíritu Santo, porque es el que aplica la salvación de Dios. He creído en esta mañana mejor citar algunos textos, al menos brevemente unos pocos, que nos presenten la obra de Dios en la santificación, actuando las tres personas, para que veamos esa obra de Dios de una manera más amplia. Unos pocos textos pasando por encima. Miren el Padre actuando en la santificación, Dios el Padre. Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Miren cómo dice refiriéndose a Dios: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. El Padre es el que envió a Jesucristo, levantó al Hijo de la muerte, el que puso nuevamente la vida en Él. Y vemos al Padre actuando en el creyente para santificación, capacitando al creyente para que pueda entregarse a las buenas obras que parten de su voluntad. En la oración que Jesús hizo al Padre, ¿recuerdan?
vemos que Jesús mismo dijo, santifícalos en tu verdad. Le pide al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La obra de Dios, Dios Padre. Miren el Hijo. Vamos a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo se dio, esta es la enseñanza principal del Evangelio, Cristo se dio voluntariamente en sacrificio para que nosotros fuésemos redimidos, pero también para que nosotros pudiéramos ser santos. La redención y la purificación que es por medio de Cristo. Miren algo acerca del Espíritu también. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Primera Corintios 6, 11, dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. He puesto, como dije, unos pocos textos, pero hay muchos más en este sentido. No podemos alargarnos tampoco citando demasiados textos. La Escritura hace un énfasis especial en la obra del Espíritu Santo en la santificación del creyente. Habiendo Cristo efectuado la redención, habiéndola efectuado, el creyente es apartado, el creyente es consagrado. Consagrado es santificado para Dios, apartado para Dios, consagrado. ¿Saben lo que significa, lo que implica consagrarse? Es tomarse a pecho y muy en serio el agradar a Dios viviendo conforme a su voluntad, consagrarse a Dios, separarse para Dios. Y eso ha sido el creyente, es una obra del Espíritu de Dios. Ha aplicado en el creyente la obra de la redención hecha por Cristo. Dentro de esta obra, como parte de ella, está la santificación, separados por medio de Cristo y para Dios. Pero también la santificación es permanecer apartados para Dios durante toda la vida. No hemos sido solamente separados y puestos en un lugar como pueden ser los verdes pastos. No, separados por toda la vida, consagrados para siempre. De ahí tantos llamados a no mezclarnos con el mundo, porque la santificación es continua y vivimos en el mundo, estamos expuestos. Como se decía antes, estamos expuestos a hombres, a doctrinas, a males de este mundo. Y somos exhortados a permanecer en esa condición en la que Dios nos ha puesto. Y nos ha puesto aparte para que le sirvamos. Y eso solo es posible andando en su voluntad. ¿Cuántos se consagran a ideales, a pensamientos? Dedican su vida a hablar, a vestir, a actuar incluso según esos ideales, siguiendo incluso a ciertos individuos, hombres o mujeres, siguiéndolos por lo que hicieron o por lo que hacen, en la música, en el deporte, o en otras cosas quizás. Y ahí vemos a muchos vistiendo, hablando como ellos, imitando sus gestos, como si por esa forma de vestir o de actuar ellos le pudieran transmitir sus propios pensamientos o vivencias. Y viven así con su mente puesta en ideales o en pensamientos o en personas. Si conocieran al que da vida por sí mismo, si conocieran al que da vida por sí mismo, nosotros tenemos el gran ejemplo digno de imitar.
de apropiarnos de Él, a Jesucristo. Y el Espíritu que está en nuestro interior nos mueve hacia Él. Miren lo mismo que dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Segunda Corintios 3, 18. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Esto sí es adquirir vivencia, pero de una forma espiritual. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo no está en nuestra voluntad, sino en nuestro interior. Y en nuestro interior actúa poderosamente para llevarnos hacia la santificación, para animarnos, para conducirnos por ahí, en el avance de parecernos cada vez más a Cristo. Y en ese avance nos presenta a Cristo, nos lo pone delante por medio de la palabra de Dios. Hermanos, podríamos decir que no tenemos derecho a pecar, porque Cristo nos ha comprado con su sangre y ahora somos suyos. Él está en nuestro interior. Dios ha puesto su Espíritu en nosotros para que seamos guiados hacia esas aguas de reposo. Te dice, esfuérzate en la salvación, esfuérzate, ocúpate en ella, yo te doy el reposo. Ven cómo Cristo nos pastorea y cómo la santificación es un elemento esencial en aquellos que les pertenecemos. Ven cómo hemos de entregarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios mostrada en su palabra, pero que hemos de hacerlo buscando la dirección de Dios, la guía de nuestro pastor. Como decía también un autor, uno de los grandes males de muchos es que leen la Biblia, pero no buscan a Dios en ella. Fíjense este pensamiento. Muchos leen la Biblia, pero no buscan a Dios en ella. ¿Será así entre algunos de nosotros? ¿Habrá así algunos entre nosotros que leen la Biblia, pero no están buscando a Dios? Creyentes que leen, y quizás leen mucho, pero no se dan cuenta que están buscando antes su tranquilidad personal, antes que realmente conocer a Dios y que Cristo les sea revelado, mostrado por medio de la Escritura, de una manera personal. Podríamos preguntarnos, ¿qué es entonces lo que hemos de hacer? Pues si la Biblia es la palabra de Dios, hemos de pedirle a Dios que nos la muestre, pedirle que la aplique en nuestra vida, pedirle que nos dé luz para entender, para que realmente la palabra de Dios produzca el efecto que ha de producir en nosotros de una manera espiritual, sometiendo nuestras mentes a Dios. La palabra de Dios debe ser considerada como el medio más evidente de santificación. Es lo que Dios nos ha dejado para eso. Pero no podemos mencionarla o tenerla como un mero libro, como un recurso. No es un recurso, es la palabra de Dios que habla en nuestro interior para producir esos efectos. La gracia de Dios se muestra a través de ella para que el creyente sea santificado. Hay otros medios, podemos mencionar otros medios necesarios de santificación. La oración. La oración como un medio de santificación. La oración agradable a Dios es el resultado del uso de las Escrituras, porque en ellas se nos muestra la voluntad de Dios que hemos de considerar en la oración. Nos dirigimos a Dios en oración en base a lo que Dios nos muestra por su palabra. Conocemos su voluntad. Una oración que no es según la voluntad de Dios no será recibida por Él. Si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no penetras en la palabra de Dios para conocer su voluntad, para conocer el pensamiento de Cristo, ¿cómo te vas a entregar una oración a Él? Una oración real, sincera. ¿Dónde se muestra esa voluntad sino en su palabra? El uso cotidiano y frecuente de las Escrituras nos prepara y nos dispone para la oración como un medio de santificación. Miren esta unidad entre la palabra de Dios, el estudio, la meditación de la palabra de Dios y la oración.
una unidad, van juntas para nuestra santificación. Además de ser el resultado del uso de la palabra, es un requisito para acudir a ella. Un requisito, la oración, para acercarte a la palabra de Dios. Por eso la meditación en la palabra de Dios y la oración han de ir de la mano. Ir a la lectura bíblica sin encomendarte en oración es ir por tu cuenta a buscar la voluntad de Dios. Y Dios no se revela de esa manera. Él se revela al corazón que le busca. Y es el Espíritu el que nos anima en esto, para que el uso de la oración produzca en nosotros la santificación, para que en nuestra dedicación a ella y por lo que recibiremos a través de ella, podamos avanzar en la piedad, en ese trato íntimo con nuestro Señor, en el nombre de Cristo. Ahí están también las aguas de reposo, en las que obra el Espíritu para nuestro bien. No sé si siguen viendo el equilibrio del que hablamos. Tenemos la lectura de la palabra y tenemos la oración. Cosas en las que nos hemos de emplear, pero que serán inútiles si Dios no obra en nosotros a través de ellas, porque son medios que Dios ha puesto. Piensa, por ejemplo, en cuánto te empleas en la oración antes de venir aquí a escuchar, a exponerte a la predicación, a la exposición bíblica. ¿Cuánto te has empleado en la oración para encomendarte a ti mismo al ser expuesto ante la enseñanza de la palabra? Para encomendarte ante aquel que es poderoso para salvar, para encomendar también al que ha de predicar, como se nos decía antes, orar por aquel que ha de predicar, los que sirven entre ustedes, otros que podamos estar en otras ocasiones, encomendarnos, que nos encomienden, que encomienden a los hermanos, para que Dios los use como un medio de edificación para la iglesia. ¿Cómo debe esto de estar manifiesta la oración también en los que hemos de prepararnos, los que nos ponemos aquí detrás para predicar, para enseñar la palabra? ¿Cómo esto tiene que estar de manifiesto también en nosotros para exponer la voluntad de Dios a la iglesia? ¿Cómo podemos venir sin oración? ¿Cómo podemos sin conocer realmente la voluntad de Dios en un trato personal con Cristo? Miren también la comunión fraternal en la adoración. La comunión fraternal en la adoración. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26, decía Pablo: cuando os reunís, hágase todo para edificación. Fíjese el propósito de toda reunión cristiana, entre ellas la adoración. O Hebreos capítulo 10, versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, la comunión de los santos, manifestada especialmente en la adoración, es otro medio para nuestra edificación. Cuando estamos aquí, cuando nosotros estamos allá, que nos reunimos en adoración, miren esa palabra que acabamos de leer: considerémonos. Y esto es reflexionar detenidamente unos en los otros, para buscar que el hermano sea edificado, que tu actuación, que tu comportamiento por el otro produzca en él su santificación, su edificación. Y ten en cuenta que cuando tú consideras al otro, cuando tú consideras a tu hermano de esa manera, ese pensamiento, ese corazón interior tuyo va a producir en ti también santificación. Miras por el otro y tú estás siendo edificado de esa manera. Es un corazón. Tener la mente en la disposición adecuada para que Dios obre en ti. Y la iglesia será edificada a través de aquello que compone la adoración. ¿Con qué mente? Recuerdan que antes mencionamos el cuidar la mente para adorar mejor a Dios. ¿Con qué mente vienes cada domingo aquí a adorar?
¿Con qué disposición de tu mente? ¿Cómo la has cultivado? ¿Cómo la has trabajado? ¿Cómo la dispones para acercarte a la adoración? Debes verlo así. Dios lo ha dispuesto para el bien de la iglesia y para su propia gloria. Recuerden el principio fundamental del Salmo 23. Un rebaño, un pastor. Al revés, podríamos decir lo que es más apropiado. Un pastor, un rebaño. Hermanos, no andamos solos. No andamos solos. Ese reposo está en la comunión de la iglesia. No hay ovejas solitarias que vayan por ahí con esa melancolía, como mencionábamos antes, con ese pensamiento absortos en su Señor, en su descanso, en su tranquilidad. No andamos solos, no hay ovejas solitarias disfrutando absortas del bien que reciben de su pastor y disfrutando de Cristo a su manera. No, es un bien que se recibe en el amor fraternal y en la edificación mutua, porque Dios trabaja a través de la iglesia. Por eso, cuán importante es mantener el amor fraternal, mantener la paz en la iglesia. Cada creyente velando por estas cosas y aportando para esa edificación y para esa paz. Vamos a ir concluyendo, una conclusión un poquito más extensa. El reposo lo alcanzamos cuando andamos junto a nuestro pastor. Él quiere darnos lo mejor, quiere darnos el mejor alimento, la mejor agua. Y estas cosas solo serán encontradas cuando permaneces junto a Él. Pero no pienses que vas a alcanzar ese descanso y ese reposo solo por estar junto a Él. No pienses en el descanso hasta que no te desprendas de la carne y de las obras de la carne en tu interior. Mientras no estés dispuesto a pelear la batalla de la fe, una batalla que se lucha en tu interior. Y no es una lucha contra lo que te viene de fuera, sino contra tu propio interior, lo que producen tus propias pasiones, lo que surge de tu interior. Muchos han decidido tomar el camino más fácil y lo llaman fe. Dejarlo todo, como decía antes, en las manos de Dios sin una entrega personal. Y como decía, lo llaman fe, sin un compromiso firme. No buscan el equilibrio, sino que más bien se despreocupan de lo que ellos mismos han de poner para avanzar en la santidad. Y esto no es confianza plena, porque creen que eso es confiar en Dios, porque Dios todo lo puede. Dios es poderoso. Y descansan tranquilos porque Dios lo hará todo por ellos. Esto no es confianza plena en Dios, eso es dejadez espiritual. Y lo que ahora creen que es confianza, lo que ahora creen que es una manifestación de su fe, mañana se cambiará en abandono de lo que es básico en la vida del creyente. Esa relación con Dios que creen fuerte se debilitará. Mira todos esos llamados acerca de tu salvación, de tu santificación, de cuidar tu fe, de trabajar por la piedad y por la integridad. Quizás estás esperando que Dios lo haga todo por ti en la santificación. Ves a Dios como un albañil. Tienes que hacer una obra en tu casa y le encomiendas el trabajo a un albañil. Le encomiendas la edificación. Ves a Dios así, de esa manera. Le encomiendas a Dios la edificación de tu alma. Y ya está, se acabó. Hermanos, en verdad Dios es el que edifica, pero pone en tus manos las herramientas, como un arquitecto que crea, que te da los fundamentos y te da los medios de santificación, te enseña a usarlos, te dice cómo tienes que emplearlos, qué tienes que hacer, y te dice que lo hagas bajo su supervisión, bajo su dirección y según los planos que Él mismo ha elaborado y ha puesto delante tuyo por medio de la palabra de Dios. Que trabajes con ahínco, te dice que trabajes con ahínco, con esos medios que te ha dado, y que trabajes en el cuidado y en la edificación de tu alma. O hermanos, quizás haya alguno que esté luchando por su cuenta, solo, como una oveja solitaria por ahí,
te estés alimentando de lo que puedes. Picas un poco por aquí o picas otro poco por allá. Escuchas sermones en internet, lees determinados libros, lees de todo porque hay que saber de todo. Y te expones a tantas cosas, a tantas enseñanzas, a tantas falsas doctrinas. Y todo eso te va entrando. Vas a tu manera, te vas santificando a tu manera, intentando sacar provecho espiritual para tu alma a tu manera. Sabes del reposo, sabes del descanso y lo anhelas, tienes deseo por él, pero continuamente te encuentras con una barrera, la de tu propio pecado. Y te preguntas, porque cuando vas de esa manera no vas a ser edificado, no vas a avanzar en la fe, no va a haber un progreso espiritual. Y te vas a dar cuenta, quizás, y cuando lo percibes, te preguntas, ¿de qué vale todo lo que me esfuerzo si no veo resultado? Y a veces incluso más bien parece que doy pasos para atrás, que no avanzo. Los mismos pecados, las mismas cosas, sigo en lo mismo. Y puedes entrar en una frustración y en un desánimo al ver que no avanzas. Te desanimas porque te ves lo que hay en ti y a veces pasan años y sigues en las mismas cosas. El problema es que lo estás afrontando de forma errónea. Estás buscando en ti mismo y en la apariencia de ciertos hombres, como decía, buscando aquí o allá, fijándote en ciertas personas. Te miras a ti mismo y miras la apariencia de ciertos hombres y tus fuerzas no son suficientes para llegar hasta esas aguas. Lo que ves en la palabra de Dios, lo que puedes leer, todo lo que puedes llegar a alcanzar acerca de la palabra de Dios, las verdades del Evangelio, la palabra de Dios que es para santificación, todo eso a lo que puedes llegar a alcanzar, se transforma para ti en amargura, porque te sientes incapaz de vivir según lo que ves y según lo que Cristo te habla a través de su palabra. Te ves incapaz, ves tu pecado y llegas a la amargura. ¿Recuerdan como qué? Aquello que citamos en la primera hora, como aquellas aguas de Mara, donde el pueblo fue llevado con tanta sed, varios días sin agua, y encontraron aquellas aguas, pero no se podían beber. El pueblo había estado 3 días por el desierto sin agua, y cuando encuentran el agua, no pueden beberlas porque son amargas. Pero cómo esas aguas se volvieron impotables cuando Dios intervino. Le dijo, echa ese árbol ahí, y las aguas se pudieron beber. Dios intervino, y esas aguas amargas se pudieron beber. Así pasa en ocasiones con la palabra de Dios. Contienen el alimento que te dará descanso, pero si solo buscas en ellas saber mucho y no a Dios y ser edificado, entonces estas palabras que tú llegas a alcanzar traerán amargura sobre ti. Al ver que eres incapaz de vivir según lo que ves ahí, es la palabra de Dios, pero te produce amargura. Debes buscar ese equilibrio. El equilibrio del que hemos hablado, pídele que se te muestre a través de ellas. Confía en que Dios es el que santifica. Pero mira que Él te dice, ocúpate en tu salvación. Ocúpate en tu salvación. Y esto comienza en cómo te entregas a la palabra de Dios, en cómo te dedicas a la oración, en cómo te empleas en la comunión y en la adoración, en la comunión fraternal. Y fíjate que ahora no digo cuánto, como dije antes, sino cómo te entregas, cómo te dedicas. Que empieces considerando cómo lo vas a hacer, con qué actitud, con qué corazón te vas a consagrar a estas cosas. Ahí puede estar la victoria o el fracaso, la fidelidad o la apatía ante la santificación. El que para ti sea en tu consagración, que dediques tu vida a estas cosas que te conducirán hacia las aguas de reposo y en las que Cristo te da vida. Amigo, quizás hayan algunos entre nosotros. No sé cuánto puedes haber escuchado tú el llamado del Evangelio. ¿Cuántas veces
Escucharás el llamado de salvación que se te presenta a través de las Escrituras. ¿Cuántas veces? Si piensas en esto que hemos hablado en esta mañana, o antes incluso también, si piensas que todas estas cosas que decimos parece que solo tienen que ver con el creyente, la oveja, el descanso, las aguas de reposo, si ves todas estas cosas como que solo tienen que ver con el creyente, más lejos te sentirás tú de ellas y verás más difícil alcanzar esto que predicamos aquí. Seguirás viéndolo como algo ajeno, como algo lejano para ti. Quisiera que recapacitaras en que la Biblia es el medio establecido por Dios para que su pueblo sea edificado, pero también es el medio que Dios ha dado para salvar a los perdidos, como lo fuimos todos los que estamos aquí, todos los que ahora nos llamamos hijos de Dios. La Biblia es el único medio que Dios ha dejado para que le podamos conocer. La Biblia es el único medio para que el hombre conozca a Dios y pueda ser salvo por la obra del Espíritu. Pedimos a Dios que quiera Él despertar tu interés en anhelar ese descanso y ese reposo del que hemos hablado, que se muestra en las Escrituras. Que llegues a desear acercarte hasta esos pastos, hasta esas aguas. En ellas está la vida. Y se te presenta por la palabra de Dios, por el mensaje del Evangelio. La oportunidad de conocer esos lugares se te brinda cada vez que escuchas la predicación del Evangelio. Hoy, en tantas oportunidades que el Señor te brinde, es nuestro deseo que así sea para ti. Cristo dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amigo, mira a Cristo, busca a Cristo a través de la palabra. Se te ofrece un descanso junto a Cristo, un descanso y una liberación de la esclavitud a la que te ha llevado el pecado. Todos hemos nacido en la esclavitud del pecado, pero Cristo, por su obra de gracia, a través de la redención, nos ha liberado por medio de la fe. Quiera Dios librarte a ti también. Escucha el Evangelio. Esa esclavitud te está conduciendo a la condenación eterna. Atiende al mensaje del Evangelio. Escucha la voz de Cristo en la Biblia. Escúchala, que te habla a ti. Ora a Dios, pídele. Puedes pedir ayuda también a los que te pueden indicar, aquellos que te pueden ayudar de una forma personal en el camino que has de seguir para esto. Están estos hermanos aquí que ministran la palabra, que lideran en esta iglesia. Puedes hablar con ellos. Hermanos, si Cristo es el pastor y tú formas parte de su rebaño, tienes que conocer a Cristo. Tienes que vivir buscando a Cristo, buscando conocer a Cristo. Y tienes que hacerlo de una manera personal. Tienes que haber sido salvo por su gracia. No hay otra forma de ser parte del rebaño, ni de poder alcanzar esos beneficios espirituales que Cristo concede a los suyos por medio de esa relación personal e íntima. El descanso o el reposo son algunos de esos beneficios y son parte necesaria de los tratos de Dios con su rebaño. No puedes estar, pero no ser. Estar ahí, pero a tu manera. Tienes que involucrarte con todas tus fuerzas. Tienes que comprometerte con la iglesia. Tienes que estar comprometido delante de Dios. Empeñarte en ser guiado por Cristo. Formas parte de un rebaño cuya principal muestra y ejemplo es la iglesia. Un rebaño, un pastor y las ovejas, representado bajo lo que Dios ha querido establecer en la iglesia, los pastores y los miembros, un liderazgo. Recordaba lo que decía el hermano antes en la dirección, el trato bajo el que ellos están siendo sometidos ahora, en ese propósito de que Dios establezca pastores en su iglesia. Los pastores y los miembros
un liderazgo y un sometimiento a ese liderazgo que representa a Cristo aquí en la iglesia. Pero eso no se queda solo ahí. Si tú formas parte del rebaño de Cristo, has de conocer a Cristo en todos los asuntos y en todas las demandas espirituales, todas y cada una de las demandas espirituales que da Cristo. Él es tu pastor. Él es tu pastor. ¿Le conoces como debes conocerle? Esa es una pregunta que todos nos deberíamos de cuestionar. ¿Conocemos a nuestro pastor, el Señor Jesucristo, como debemos de conocerle? Cuando vienes aquí a reunirte en la adoración y lo haces en el nombre de Cristo, como cuando dices amén a esa oración que termina en su nombre, lo haces con un profundo conocimiento y una profunda convicción de lo que estás haciendo aquí. Porque digas amén, o porque cantes con todas tus fuerzas, o porque cantes con una bonita voz, eso no implica que tengas una relación estrecha con Cristo. Sí, vienes a buscarle en la predicación, vienes a adorar y has de hacerlo lo mejor que puedas, empleando tu mente, empleando tus facultades, incluso empleando nuestra voz cuando le alabamos, cultivarla, trabajarla para que la adoración sea cuanto más agradable a Dios, hacerlo según nuestras capacidades, según lo que Dios nos pone delante y esforzarnos en ello. Tenemos que esforzarnos. Pero tu vida está marcada por la búsqueda del conocimiento de Cristo al exponerte a la palabra de Dios para todos los aspectos de tu vida. No te dejes llevar por tus sentimientos internos. Saber que Cristo trata contigo te lleva a confiar en Él. Y esa es la confianza que te da esa tranquilidad. Sabes que Dios cuida de ti, que amas a Dios y recuerdas su palabra. Esa palabra que dice, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, ahí está el reposo de los creyentes, en la confianza en Cristo, que es por el trato que Él tiene por los suyos, por medio de la edificación, a través de la palabra de Dios. La paz del creyente no está en un falso convencimiento de que eres hijo de Dios, de que no te va a ocurrir nada, porque como eres hijo de Dios, estás libre de todo mal. Pero ¿y cuando viene la prueba? Cuando viene la aflicción, cuando te viene la enfermedad o la muerte en tu familia, cuando pierdes el trabajo o pierdes tu casa porque no puedes pagar la hipoteca o porque no consigues trabajo o porque te sientes desplazado y para ti eso es un trauma, para ti eso es una gran aflicción, te sientes desplazado por los que te rodean. No, la paz está en la confianza en Cristo, en que todo lo que Él permita te va a ayudar a bien, va a ser de bien para ti y estás tranquilo, estás confiado, dependes de Cristo, dependes de su voluntad para ti. Pero hermanos, recuerden, esa confianza se adquiere por medio de la palabra de Dios, la oración y la comunión con Cristo. Entonces entiendes que las aguas de reposo solo se ven y se sienten por medio de la fe. El pastoreo junto a aguas de reposo es una obra de gracia que hace Cristo en tu vida, que afecta a tu interior, a tu alma. Ahí es por donde Cristo te conduce tratando contigo. Que podamos tener ese corazón dispuesto, siempre dispuesto a que Cristo trate con nuestro interior, exponernos a su palabra para que Él trate con nosotros, que forme nuestro carácter para entregarnos a la vida de fe, que impregne nuestro carácter de todas sus virtudes, las virtudes de Cristo, las virtudes espirituales, para entregarnos a la vida de fe, a la vida de piedad, una devoción fiel a Dios para edificación. Y así solo, de esa manera, es que podremos recibir el descanso y el reposo. Nos despedimos en oración.